Y lo más impactante, en una de las cuevas de esta playa se pueden encontrar fósiles de seres marinos que habitaron estas aguas hace millones de años. Las montañas azules no son solo un rincón pintoresco de Australia, sino un verdadero fenómeno natural. A una altura de hasta 1 kilómetro sobre el nivel del mar, aquí se pueden encontrar ecosistemas únicos que impresionan por su diversidad de flora y fauna. ¿Sabías que debido a la gran cantidad de eucaliptos, el aire en estas montañas está saturado de diminutas gotas de aceite que crean un característico neblina azulada? Estas montañas son el hogar de más de 18.000 especies de plantas, incluyendo orquídeas raras y árboles que alcanzan los 70 metros de altura. Pero eso no es todo. En estos lugares también se pueden encontrar numerosos animales salvajes, como los koalas y los canguros. Y ahora imagina que esta región se formó hace millones de años como resultado de poderosos procesos geológicos. Cada año más de 3 millones de turistas vienen aquí para admirar no solo las vistas espectaculares, sino también formaciones naturales únicas como las Tres Hermanas. Estas rocas se elevan hasta los 200 metros y son el resultado de la erosión. Pero lo más extraño aún, en los cañones de las montañas azules se pueden encontrar verdaderos tesoros. Pinturas rupestres creadas por los aborígenes que han vivido aquí durante más de 30.000 años. Los arqueólogos encuentran aquí herramientas de piedra que tienen una antigüedad de 30.000 años. La pregunta es, ¿qué otros secretos están ocultos bajo el manto de estas majestuosas montañas? El Parque Nacional Bryce Canyon es famoso por sus impresionantes formaciones que parecen haber sido esculpidas por un artista. Imagina miles de aguilones de un vibrante naranja y rojo, alcanzando hasta 50 metros de altura. Son auténticas torres naturales talladas por el viento y el agua a lo largo de millones de años. ¿Sabías que estas asombrosas formaciones se llaman hoodoo? Esta palabra proviene del idioma de los indígenas pueblo y significa espíritus de los árboles. Pero eso no es todo. Los aguilones más altos del parque tienen una edad de aproximadamente 7 millones de años, lo que los convierte en testigos de la historia geológica de la región. El secreto de su forma única reside en la compleja interacción entre la erosión y los procesos sedimentarios. Cada aguilón que ves ha sido formado a lo largo de miles de años por el agua que ha erosionado las rocas suaves, dejando solo las formaciones rocosas duras. Ahora imagina que en una sola noche en esta región puede caer más de 30 centímetros de nieve, que luego comienza a derretirse lentamente, creando nuevas formas. ¿Te gustaría saber cómo se ven estos aguilones al atardecer? Adquieren increíbles tonos de púrpura y dorado, como si se convirtieran en una pintura viva. En el parque también puedes encontrar plantas raras, como el pino rojo, que solo crece a más de 2.000 metros de altura. Y lo más intrigante, en Bryce Canyon no solo viven plantas, sino también animales. ¿Sabías que aquí puedes encontrar coyotes e incluso leones de montaña? En algunos lugares, el glaciar Mendendol se mueve a una velocidad de hasta 3 metros al día. El chiflón no es solo una cascada, es una verdadera sinfonía acuática donde el agua cae desde una altura de 30 metros, creando un espectáculo que deja sin aliento. ¿Qué lo hace especial? El agua, al caer rápidamente, forma brillantes lagos azules,
que parecen haber sido creados por un artista. Cada uno de los 6 saltos de la cascada tiene un carácter único. Uno de ellos, por ejemplo, forma potentes salpicaduras que dan al aire una sensación de frescura, mientras que otro forma un tranquilo espejo que refleja los árboles circundantes. Pero esto no es todo. En las inmediaciones de las cascadas crece una flora exótica, incluyendo plantas que solo pueden crecer en este ecosistema específico. Imagina un bosque tropical donde cada sendero lleva a nuevos descubrimientos. Alrededor del chiflón puedes encontrar aves raras, como colibríes con plumas brillantes que revolotean entre los árboles en flor. Y esto no es solo un paisaje hermoso. En esta región se han registrado más de 150 especies de plantas, muchas de las cuales son utilizadas por los habitantes locales en la medicina tradicional. ¿Qué es aún más asombroso? Estas cascadas se formaron gracias a procesos geológicos que ocurrieron hace millones de años, cuando las placas tectónicas colisionaron, creando un relieve único. Como resultado, a unos 700 metros sobre el nivel del mar, la cascada se convirtió no solo en un fenómeno natural, sino también en un lugar de peregrinación para turistas de todo el mundo. Y cuando te encuentras cerca del chiflón, no solo observas la naturaleza, sino que sientes su fuerza y belleza, que te deja fascinado y atraído. Por ejemplo, aquí hay especies que pueden sobrevivir en condiciones que no son adecuadas para la mayoría de los seres vivos. Atención, algunas de ellas, como los hongos eftalatos, pueden limpiar el suelo de tóxicos. El Parque Nacional de Durmitor no es solo un lugar hermoso, sino un verdadero paraíso para los amantes de la aventura. Aquí se encuentran 32 lagos glaciares, cada uno con un color y características únicas. Por ejemplo, el Lago Negro, que cubre 338 hectáreas, parece un brillante esmeralda entre las cumbres montañosas. Pero eso no es todo. La altura del macizo montañoso de Durmitor alcanza los 2.530 metros. Esto significa que aquí no solo puedes disfrutar de vistas impresionantes, sino también probar tu fuerza subiendo por pendientes empinadas. Y lo que resulta aún más sorprendente, en este parque habitan más de 200 especies de aves, incluyendo especies raras que están incluidas en el Libro Rojo. Imagina caminar por senderos rodeados de majestuosos pinos y cedros que pueden alcanzar una altura de 40 metros. Además, aquí hay formaciones kársticas únicas, como el famoso cañón de Tara, que en algunos lugares alcanza una profundidad de hasta 1.300 metros. Esto es uno de los desfiladeros más profundos de Europa, y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En Durmitor se encuentra uno de los senderos pedestres más largos de Montenegro, con una longitud de más de 100 kilómetros. Este sendero atraviesa valles pintorescos y pasos de montaña, permitiéndote ver la verdadera naturaleza salvaje. ¿Sabías que en el parque se encuentran restos de antiguos asentamientos? Pero lo más asombroso es que las montañas occidentales están en peligro de extinción. Alrededor del 30% de su biodiversidad ya se ha perdido debido a la actividad humana. ¿Han oído hablar del lago Baikal? Es el lago más profundo del planeta. Su profundidad máxima es de 1.741 metros, lo que lo hace más profundo que el monte Elbrus, la montaña más alta de Europa.
Pero las misteriosas profundidades del Baikal no se limitan solo a su profundidad. En sus aguas viven más de 300 tipos de peces, incluyendo la foca del Baikal, el único mamífero marino de agua dulce del mundo. Imaginen que estos simpáticos animales pueden bucear hasta los 100 metros y contener la respiración durante 40 minutos. Y esto no es todo. El Baikal contiene aproximadamente el 20% de las reservas de agua dulce del mundo, casi 165.000 millones de metros cúbicos. Para que se hagan una idea, esto es equivalente a 8.000 millones de piscinas olímpicas completas. Ahora imaginen que en este lago vive una de las ecosistemas más antiguos del mundo que ha sobrevivido desde la época glacial. Los microorganismos que viven aquí pueden tener más de 7 millones de años. ¿Cómo han sobrevivido en estas condiciones? Su secreto reside en las propiedades únicas del agua, que tiene composiciones químicas inusuales. Pero lo que resulta aún más asombroso es que, a pesar de su importancia, el Baikal enfrenta amenazas de contaminación y cambio climático. Cerca del 30% de sus orillas ya han sido afectadas por la actividad humana. El Gran Azul no es solo un destino turístico, es una obra de arte viva que sigue inspirando a viajeros de todo el mundo. Y lo más increíble es que las cuevas submarinas aquí pueden esconder secretos que aún esperan ser descubiertos. El lago Tekapo, en Nueva Zelanda, no es solo un cuerpo de agua, es una verdadera paleta natural que puede fascinar a cualquiera. Su agua de un azul brillante es el resultado de un polvo fino conocido como glaciogén, que se forma como resultado de la erosión de los glaciares. ¿Qué significa esto para nosotros? El valle en el que se encuentra el lago hace que su entorno se parezca a una pintura pintada con colores vibrantes. Pero esto no es todo. Cada invierno, el agua del lago se convierte en una verdadera escena para fenómenos naturales asombrosos. A una temperatura inferior a cero, en la superficie se forma un fino hielo que brilla al sol como millones de cristales. Esto atrae a fotógrafos de todo el mundo que buscan capturar este momento mágico. ¿Sabías que es aún más impresionante? En esta región se encuentra uno de los rincones más oscuros del cielo, ideal para la observación de estrellas. Los astrónomos de todo el mundo afirman que aquí la visibilidad de las estrellas es 3 veces mejor que en condiciones urbanas. Esto convierte al lago Tekapo en un verdadero paraíso para los amantes de la astronomía. Cada año, miles de turistas acuden aquí para ver no solo la belleza del lago, sino también la Catedral de San Juan, construida en 1930. Esta pequeña iglesia de piedra, ubicada en la orilla, se ha convertido en el símbolo de la región, atrayendo la atención por su arquitectura y vistas pintorescas de las montañas. Y cuando piensas que esto es todo, espera, aún hay mucho más interesante. Por ejemplo, en las inmediaciones del lago habitan aves raras como el estornino negro, que construye sus nidos solo en ciertos lugares. Esto hace que el lago no solo sea un lugar de descanso, sino también un importante objeto de conservación de la naturaleza. El lago Abraham forma parte de un parque nacional donde habitan especies raras de animales, como las lechuzas blancas
y los ciervos de cola negra que crean un ecosistema único alrededor del agua. Imagina un lago donde el agua hierve como en una tetera y el vapor se eleva en el aire, creando visiones asombrosas. El lago Geyser en Kamchatka no es solo un cuerpo de agua, sino una verdadera laboratorio natural donde la temperatura del agua alcanza los 100 grados Celsius. Aquí, en las profundidades, burbujean fuentes termales y a su alrededor se forman depósitos brillantes que recuerdan las obras de un artista. ¿Sabías que es aún más asombroso? En esta región hay más de 100 géiseres y algunos de ellos, como el géiser Vulcan, lanzan chorros de agua hasta una altura de 30 metros. Este espectáculo deja sin aliento a los turistas que observan cómo el agua caliente corta el aire, dejando tras de sí nubes de vapor. Pero esto no es todo. El ecosistema único alrededor del lago atrae la atención no solo de los viajeros, sino también de los científicos. Los estudios muestran que en estas fuentes termales habitan microorganismos capaces de sobrevivir en temperaturas extremas. Ellos tienen un gran potencial para la medicina y la biotecnología. Imagina que en este lugar la naturaleza crea magia por sí sola, y cada mañana el lago cambia sus tonos, reflejando el cielo. En el silencio se puede escuchar el crujido de las burbujas calientes que emergen de las profundidades. Este lugar inspira y fascina, como nada más en la Tierra. ¿Sabías cuál es el hecho más interesante? El agua del lago Geyser contiene minerales que la hacen similar a las fuentes curativas. Esto plantea la pregunta, ¿qué sabían sobre el espacio? El Parque Nacional Everglades no es solo un milagro natural, sino un ecosistema completo que ocupa una superficie de más de 6.000 kilómetros cuadrados. Imaginen un espacio del tamaño de 13 Manhattans, donde habitan especies raras y en peligro de extinción. ¿Sabían que en Everglades se pueden encontrar alligátores de más de 4 metros de longitud? Estas reptiles no solo cazan, sino que dominan este entorno, y su población alcanza aproximadamente las 25.000 individuos. Pero lo más interesante es que en el parque también viven panteras raras, de las que hay alrededor de 150, que se han convertido en verdaderos símbolos de este lugar. Pero esto no es lo más extraño. En Everglades se encuentra una de las mayores ecosistemas de humedales del mundo, donde crecen plantas que pueden alcanzar una altura de 10 metros. Estas plantas no solo proporcionan un hábitat para muchos animales, sino que también juegan un papel crucial en la purificación del agua que pasa por el parque. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En Everglades se pueden encontrar más de 400 especies de aves. Este es un paraíso para los ornitólogos, ya que algunas de estas aves migran miles de kilómetros para volver aquí cada año. Si pensaban que Everglades es solo un pantano, prepárense para un shock. En este parque también fluye un río que avanza a una velocidad de solo 1 metro al día. Este fenómeno extraordinario crea un entorno único donde la flora y la fauna se adaptan al lento flujo del agua. ¿Sabían que en este lugar se han encontrado rastros de antiguas civilizaciones? Esto lo convierte no solo en un fenómeno natural, sino también en una potencial fuente de propiedades curativas. El Monte Fuji no es solo una cima, sino el volcán más alto de Japón, alcanzando una altura de 3.776 metros. Imagina una vista panorámica desde arriba
que abarca 3 prefecturas, rodeada de lagos pintorescos como el lago Kawaguchi y el lago Saiko. Este lugar es donde la naturaleza y la cultura se entrelazan, atrayendo a millones de turistas. Pero, ¿sabías que el Fuji es un volcán activo que su último eruption fue en 1850? Su forma simétrica de cono lo convierte en uno de los objetos más fotografiados del mundo. A su alrededor existen numerosos mitos y leyendas, y no es casualidad, ya que la montaña es considerada sagrada en el sintoísmo y el budismo. Ahora imagina esto. Cada fin de semana de verano, miles de personas suben a la cima para ver el amanecer, conocido como Gohan, cuando el cielo se tiñe de colores vibrantes. Este espectáculo es tan impactante que muchos dicen que cambia sus vidas. El Fuji también ha inspirado a muchos artistas, incluyendo al famoso Hokusai, quien creó una serie de grabados que capturan esta majestuosa montaña. ¿Qué te parece más asombroso? El monte Fuji está rodeado de 15 lagos sagrados, cada uno con sus características únicas. Por ejemplo, el lago Motosu es el más profundo, alcanzando una profundidad de 130 metros. Y lo más impactante, las montañas de colores son parte de un geoparque más amplio que cubre una superficie de más de 13.000 kilómetros cuadrados, lo que las convierte no solo en un fenómeno natural, sino también en un importante objeto de estudio para la geología y la ecología. Imagina una avenida donde los árboles, de hasta 40 metros de altura, como rascacielos, se extienden hacia el cielo y sus troncos recuerdan botellas gigantes. Esta es la Avenida de los Baobabs en Madagascar, uno de los paisajes naturales más impresionantes del planeta. Estos árboles únicos, conocidos como Adansonia, pueden vivir más de 1000 años y tener un diámetro de tronco de hasta 20 metros. Pero esto no es lo más extraño. Los baobabs no solo impresionan por su tamaño, sino que también guardan una historia fascinante. Dentro de su tronco pueden contener hasta un 30% de agua, lo que les permite sobrevivir en condiciones de sequía. A lo largo de los siglos, los habitantes locales han utilizado estos árboles como fuente de agua, especialmente en las estaciones secas. ¿Sabías que lo que más asombra? Estos árboles tienen la capacidad de cambiar según la estación. En verano se cubren de hojas verdes, mientras que en invierno las pierden, quedando desnudos como grandes manos extendidas hacia el cielo. Esto crea un contraste hipnótico con el paisaje circundante, donde crecen muchos otros tipos de plantas. La Avenida de los Baobabs se ha convertido en una verdadera joya para los turistas y fotógrafos. Cada atardecer, aquí se reúnen personas para capturar el ocaso, cuando el sol tiñe el cielo de colores vibrantes y las sombras de los baobabs se alargan y se vuelven misteriosas. Este monumento natural atrae no solo por su belleza, sino también por su importante ecosistema que lo rodea. ¿Sabías que en Madagascar crecen más del 90% de las especies de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo? Los arqueólogos han descubierto artefactos que indican que las personas habitaron aquí hace más de 1000 años. Everglades guarda muchos secretos y cada año los investigadores descubren algo nuevo. ¿Sabían que existe algo llamado el Pozo de Thor? No es solo un fenómeno natural,
sino una verdadera cima acuática que parece perderse en la inmensidad. La altura de las olas que se rompen contra las rocas alcanza los 6 metros y cuando el agua se retira, se crea el efecto de un gigantesco sifón que arrastra el agua con tal fuerza que a algunos observadores se les corta el aliento. Imaginen ver cómo el agua se retira con un rugido ensordecedor en una negra cima, y luego, de repente, sale disparada hacia arriba como un geyser. En estos momentos, el geyser puede lanzar agua hasta una altura de 10 metros, creando la sensación de que la naturaleza juega contigo al escondite. Esto no es solo un espectáculo, es una verdadera sinfonía de las fuerzas de la naturaleza, donde el agua, la roca y el viento interactúan, creando momentos únicos. Pero esto no es lo más extraño. El pozo de Thor cambia activamente según las mareas y las olas. Durante fuertes tormentas y mareas altas, la fuerza del agua puede ser tan poderosa que incluso los surfistas experimentados prefieren mantenerse alejados de este lugar. Una noche de tormenta, varios valientes decidieron probar suerte y fueron alcanzados por una ola furiosa que parecía partir el espacio en dos. Si pensaban que esto era solo un lugar bonito para hacer fotos, les espera una sorpresa. El pozo de Thor también es el hogar de muchos habitantes marinos, incluyendo estrellas de mar brillantes y erizos de mar pintorescos. Estos seres se han adaptado perfectamente a este entorno agitado y se convierten en parte de este fascinante espectáculo acuático. El pozo se encuentra en la costa de Oregón y su profundidad alcanza aproximadamente los 3 metros, lo que lo convierte en un imán para turistas e investigadores. Estas imágenes cuentan sobre la vida y la cultura de las personas que vivieron aquí mucho antes de la aparición de las civilizaciones modernas. La catarata de Niágara descarga agua desde una altura de 56 metros, y esto no es solo una cifra impresionante. Cada segundo pasan por la catarata aproximadamente 6.000 toneladas de agua. Imagina cómo esta masa de agua cae rápidamente, formando nubes de espuma que se pueden ver a kilómetros de distancia, creando un efecto de arco iris en un día soleado. ¿Sabías que la catarata de Niágara en realidad está compuesta por 3 cataratas separadas? La principal, conocida como Gran Catarata, es la más impresionante, pero sus vecinos más pequeños, Pequeña Catarata y Catarata Canadiense, no son menos fascinantes. Cada una tiene sus propias características y formas únicas, creando un conjunto visual increíble. Pero eso no es todo. Durante el invierno, la catarata se convierte en un reino helado. La temperatura puede bajar hasta los 30 grados bajo cero y parte del agua se congela, formando impresionantes formaciones de hielo que parecen gigantescas estalactitas. Estas estructuras heladas le dan un aspecto completamente diferente a la catarata, atrayendo a turistas de todo el mundo. Y lo más asombroso es que la catarata de Niágara no siempre ha estado en su ubicación actual. Se desplaza unos pocos centímetros al año debido a la erosión, lo que significa que su apariencia cambia con el tiempo. Los científicos afirman que en unos pocos miles de años podría estar en otro lugar. Para que comprendas la magnitud de este fenómeno, la catarata se formó hace más de 12.000 años y en ese tiempo ha recorrido varios kilómetros. Todo gracias al clima único de esta región,
donde la humedad alcanza el 80%, lo que favorece el crecimiento de una gran variedad de plantas. Aquí incluso el aire parece saturado de belleza. Las montañas occidentales, que se extienden por más de 1000 kilómetros a lo largo de la costa occidental de la India, esconden verdaderos tesoros de la naturaleza. Imagina que en este macizo montañoso hay alrededor de 7000 especies de plantas, de las cuales más de 1000 son endémicas. No se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Pero esto no es lo más extraño. Aquí habitan animales extremadamente raros, como el nilgai y los lémures, que pueden presumir de sus vibrantes colores y comportamientos asombrosos. Por ejemplo, ¿sabías que en estas montañas puedes encontrar un lémur del tamaño de un gato que caza insectos activamente, escondiéndose entre las hojas? Y aquí es donde realmente se vuelve loco. Las montañas occidentales son el hogar de más de 400 especies de aves, incluyendo rarezas como el halcón azul pequeño y el martín lunar. Estas aves viven en condiciones donde la humedad alcanza el 90% y cada uno de sus gritos se propaga por el bosque como música de la selva. ¿Cómo es posible que esta región se haya vuelto tan diversa? Todo se debe a una combinación única de ecosistemas y clima que crea condiciones ideales para la vida de numerosos organismos. Por ejemplo, aquí se encuentran bosques tropicales que se cruzan con zonas más secas, creando microclimas increíbles. ¿Cuántos más de estos maravillas están ocultos en las profundidades de China? Imagina que estás paseando por el bosque de bambú de Arashiyama. No es solo un parque, sino una obra de arte viviente, donde la altura del bambú alcanza los 20 metros. Cuando pasas entre estos gigantes verdes, escuchas cómo el viento susurra entre las hojas, creando una melodía que no puedes olvidar. Pero lo que realmente es asombroso, el bambú puede crecer hasta 30 centímetros al día. Cada mañana, el bosque se llena de luz brillante que se filtra a través de la densa vegetación, creando una atmósfera mágica. ¿Sabías que en Japón el bambú simboliza la fuerza y la resistencia? Se utiliza para la construcción, se fabrican herramientas e incluso se hace papel. Pero esto no es todo. Por todo el bosque hay senderos que llevan a antiguos templos y vistas pintorescas de las montañas. Cada vez que llegas a una curva, te espera un nuevo paisaje inesperado. Pero lo que es aún más emocionante, en el bosque viven especies raras de animales, incluyendo mariposas nocturnas japonesas que tienen una envergadura de hasta 10 centímetros. Al atardecer, cuando el sol comienza a ponerse en el horizonte, el bambú parece brillar, creando un espectáculo inolvidable. Muchos turistas dicen que este lugar parece otro planeta donde el tiempo se detiene. Y aquí tienes un dato interesante. En la bahía de Fundy se encuentra el faro más antiguo de Canadá, construido en 1836, que sigue ayudando a navegar a los barcos en aguas turbulentas. Cada año el lago de Ai, conocido como el Ojo de la Tierra, sorprende a sus visitantes con su color único, que cambia según la estación y el nivel de agua. En los meses de verano, sus aguas cristalinas brillan con un azul intenso, recordando los vastos océanos, mientras que en otoño se vuelven más oscuras, como si reflejaran el cielo en una tormenta.
¿Sabías que la profundidad de este lago alcanza los 38 metros? Esto lo convierte en uno de los lagos kársticos más profundos de Croacia. Imagina, tanta cantidad de agua puede crear paisajes submarinos increíbles de los que pocos están al tanto. En el fondo del lago se encuentran restos de vegetación antigua y fragmentos de animales fósiles que alguna vez habitaron estas aguas. Pero lo más asombroso es que el lago de Ai está conectado con un sistema fluvial subterráneo que discurre a través de cuevas kársticas situadas en las cercanías. Cuando el nivel de agua en el lago disminuye, en sus alrededores aparecen antiguos artefactos como cerámica e instrumentos dejados por personas que vivieron aquí hace miles de años. Este lugar no solo atrae a los turistas, sino que también es un verdadero tesoro arqueológico. Y aquí tienes otro dato fascinante. El lago de Ai está rodeado de acantilados verticales de hasta 100 metros de altura, creando un contraste impresionante con su superficie tranquila. ¿Sabías que el bosque de bambú de Arashiyama es uno de los lugares más fotografiados del mundo, atrayendo a más de 2 millones de visitantes al año? La bahía de Halong, famosa por sus 1800 islas y formaciones rocosas, atrae por su belleza inusual. Imagina un paisaje donde cada isla parece un trono majestuoso elevándose sobre el agua espejada. Pero lo más fascinante es que muchas de estas rocas se formaron hace más de 30 millones de años, cuando las fuerzas tectónicas obligaban a la Tierra a elevarse. ¿Sabías qué pasa cuando te sumerges en las cuevas submarinas de la bahía? Es una verdadera magia. En algunas de ellas puedes encontrar especies raras de seres marinos, incluyendo cangrejos y corales que brillan en la oscuridad como estrellas. Y si decides bucear, descubrirás que el mundo submarino aquí es tan cautivador como su superficie. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En algunas islas, como Tuan Chau, hay formaciones de caliza de hasta 100 metros de altura que parecen esculpidas por manos de gigantes. Solo imagina cómo estas rocas han sido moldeadas por el viento y el agua a lo largo de los años, creando formas caprichosas. Pero eso no es todo. En la bahía existe un ecosistema único donde habitan especies raras de animales, como el rinoceronte blanco y diversas especies de tortugas marinas. Estos animales han elegido Halong como su hogar gracias a la pureza del agua y la abundancia de alimentos. ¿Sabías que es aún más asombroso? En la bahía de Halong hay más de 80 especies de peces y más de 30 especies de corales, lo que la convierte en un paraíso para los amantes del buceo. A pesar de su popularidad, la bahía sigue siendo ecológicamente pura gracias a los esfuerzos de las autoridades locales por proteger la naturaleza. ¿Sabían que existe el oasis de Huacachina? No es solo un rincón de la naturaleza, sino un fenómeno natural auténtico rodeado de dunas de hasta 100 metros de altura. Imaginen, en medio de las montañas de arena hay un pequeño lago que brilla como una joya bajo el sol. Cada año, miles de turistas llegan aquí para disfrutar no solo de la belleza, sino también de las únicas oportunidades para actividades de aventura. Por ejemplo, deslizarse en sándalo por las dunas se convierte en un verdadero desafío. La velocidad puede alcanzar hasta 30 kilómetros por hora. ¿Y qué creen que pasa cuando están en la cima de una duna y miran hacia abajo? Es una sensación como si estuvieran al borde del mundo. Pero esto no es todo.
En Huacachina hay leyendas misteriosas sobre su origen. Los habitantes locales cuentan la historia de una chica que, al perder a su amor, lloraba y sus lágrimas se convirtieron en ese lago. ¿No les parece interesante? Además, el oasis es conocido por su microclima único. Aquí la temperatura puede variar de los 25 a los 40 grados Celsius, pero bajo la sombra de los árboles se puede encontrar una frescura que invita al descanso. Y lo más impresionante es que en este oasis crecen palmeras que pueden alcanzar hasta los 20 metros de altura, creando un contraste impresionante con las dunas de arena que las rodean. Este espectáculo atrae a escaladores y fotógrafos de todo el mundo que desean capturar este milagro natural. El Gran Azul en Malta no es solo una cueva, sino una verdadera historia submarina donde la luz y el agua crean magia. Imagina, la profundidad alcanza los 30 metros y las aguas azules brillan como joyas cuando los rayos del sol penetran en la cueva. Este espectáculo es hipnótico y no puede dejar indiferente a nadie. ¿Sabías que las cuevas del Gran Azul eran conocidas desde la antigüedad? Los habitantes locales las utilizaban como refugio e incluso como lugar para pescar. Pero esto no es lo más interesante. Aquí puedes encontrar especies únicas de habitantes marinos como peces de colores y estrellas de mar raras. Estos seres no temen a los humanos y muchos turistas pueden verlos justo a sus pies. Ahora imagina nadar en agua cristalina rodeada de altas rocas. En los meses de verano, el agua puede alcanzar temperaturas de hasta 28 grados Celsius, haciendo que nadar sea una experiencia verdaderamente paradisíaca. Pero esto no es todo. Durante la excursión a las cuevas, puedes escuchar un efecto acústico increíble. El sonido, como ecos de música, se refleja en las paredes. Si pensabas que esto eran solo paisajes hermosos, te espera una sorpresa. Dependiendo de la hora del día, el color del agua cambia, transformando el Gran Azul en un arco iris de tonos azules y verdes. La combinación única de luz y agua crea momentos fotográficos únicos que solo se pueden ver aquí, en Malta, donde la naturaleza ha creado una verdadera obra maestra. En el parque hay más de 100 kilómetros de senderos para caminatas y rutas de bicicleta, y cada uno de ellos ofrece nuevas vistas impresionantes de la naturaleza y los animales salvajes. Tassili N'Ajjer no es simplemente un sistema montañoso, sino un auténtico tesoro del arte antiguo. Imagina, en las rocas están grabadas más de 15.000 imágenes que cuentan la historia de las personas que vivieron aquí hace miles de años. ¿Sabías que hace más de 7.000 años esta región estaba cubierta de praderas verdes y ríos llenos de animales? En aquellos tiempos aquí habitaban antílopes, elefantes y hasta cocodrilos. Y en estas paredes podemos ver una escena de caza donde un hombre con una lanza persigue una antílopa gigante. Pero esto no es todo. Los antiguos habitantes dejaron rastros no solo en sus dibujos, sino también en sus rituales. En algunos lugares, los arqueólogos han encontrado altares de piedra donde se realizaban sacrificios para agradar a los dioses. Esto nos hace reflexionar. ¿Qué creencias tenían las personas que vivían en un clima tan severo? Ahora imagina esto. En Tassili N'Ajjer
Se han encontrado incluso restos de antiguos asentamientos. Los arqueólogos han excavado vasijas cerámicas que se utilizaban para almacenar agua y que tienen más de 4.000 años. Lo que resulta fascinante es que aquí se ha encontrado una de las mayores colecciones de arte rupestre del mundo, entre las que hay imágenes de personas con trajes extraños y objetos misteriosos. Estos artefactos nos abren las puertas a un mundo del que sabemos muy poco. ¿Sabías que lo que más asombra? Algunas de las imágenes representan personas que parecen llevar trajes con elementos que recuerdan a los trajes espaciales modernos. La Avenida de los Baobabs no es solo una fila de árboles, es parte de un ecosistema más amplio que sigue asombrando a los científicos. La cascada de Quangxi no es solo un salto de agua, sino una verdadera historia natural, donde el agua cae desde una altura de 20 metros y forma impresionantes piscinas de un azul turquesa. Imagina cómo esta agua transparente se refleja en el sol, creando colores mágicos que no encontrarás en ningún otro lugar. Pero esto no es lo más fascinante. En esta región puedes encontrar especies raras de animales, como pandas negros y diversas aves tropicales. Lo increíble es que en estas aguas no solo habitan peces, sino también muchos cangrejos, lo que hace que este ecosistema sea verdaderamente vivo y diverso. ¿Sabías que es aún más intrigante? Quangxi no es solo una cascada. Aquí se encuentran antiguos templos y aldeas donde los habitantes locales mantienen sus tradiciones y costumbres. Una de las aldeas cercanas es famosa por sus tejidos textiles que atraen a turistas de todo el mundo. Y aquí tienes un dato interesante. Cada año, más de 100.000 turistas visitan este lugar para disfrutar de su belleza y sentir el espíritu de Laos. Y ahora imagine que debajo de la cascada hay ríos subterráneos que alimentan sus potentes corrientes. Estos ríos han tallado su camino a través de las rocas, acumulando fuerza y energía para finalmente emerger en esta impresionante cascada. El pueblo de Siracaba-Go es conocido no solo por su estilo arquitectónico único, sino también porque aquí se han conservado más de 300 casas con techos en forma de triángulo que pueden alcanzar una altura de hasta 7 metros. Estas construcciones, llamadas Gaso-zukuri, están hechas de madera y sus techos están cubiertos de paja, lo que les permite soportar grandes cargas de nieve durante el invierno. Imaginen esto, en los meses de invierno, la nieve puede alcanzar los 12 metros de altura. Los habitantes locales utilizaban esta nieve para crear condiciones ideales para el almacenamiento del arroz, que es el producto básico de alimentación en la región. Pero esto no es todo. En Siracaba-Go se celebra anualmente un festival en el que los residentes muestran cómo viven en armonía con la naturaleza, utilizando métodos tradicionales de gestión. ¿Sabían que el pueblo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012? Esto ocurrió no solo por su arquitectura, sino también porque simboliza la relación entre el ser humano y la naturaleza. Aquí no solo se han conservado casas antiguas, es una historia viva que se transmite de generación en generación. Además, en Siracaba-Go existe un sistema de riego único que utiliza arroyos de montaña para la agricultura. Este sistema fue desarrollado por los habitantes locales hace muchos siglos y sigue siendo utilizado activamente.
Alrededor de los 12 apóstoles se esconden antiguas leyendas de los pueblos indígenas de Australia que relacionan estas rocas con su cultura y mitología. ¿Sabían que existe algo llamado Valle de los Monumentos? No es solo un rincón pintoresco de Estados Unidos, sino un lugar donde las alturas de las rocas alcanzan los 700 metros. Estas majestuosas formaciones rojas, como gigantescos dedos, señalan hacia el cielo, y su edad supera los 300 millones de años. Imaginen un paisaje donde cada mañana el sol tiñe las rocas de tonos anaranjados. Y ahora, el hecho más increíble. El Valle de los Monumentos sirvió de decorado para numerosos filmes, incluyendo famosos westerns. ¿Sabían que aquí se rodaron Sin lugar para los viejos y El viaje al oeste? Pero esto no es lo más extraño. La naturaleza circundante está llena de misterios, y los pueblos indígenas han transmitido durante siglos leyendas sobre espíritus que supuestamente protegen esta tierra. Cada piedra aquí guarda su propia historia, y a veces su forma recuerda figuras humanas y animales. Lo que más asombra es que en el horizonte se pueden ver cómo las sombras de las rocas cambian con el movimiento del sol, creando ilusiones que parecen vivas. Estos cambios ocurren tan rápidamente que se puede perder la noción del tiempo. Con cada paso te sumerges en un mundo donde la naturaleza y la cultura se entrelazan, y la altura de algunos de estos monolitos es comparable a la de edificios de 30 pisos. Cada mañana llegan turistas para disfrutar de este espectáculo, y esto no es una casualidad. Asombroso, pero este lugar no solo atrae la atención, sino que también tiene un gran valor para el estudio de la geología. La cascada no es solo un chorro de agua, es una parte viva del ecosistema que sigue desarrollándose y transformando el mundo a su alrededor. La montaña Roraima no es simplemente una cima, es un inmenso plato de 2000 metros de altura que parece como si alguien lo hubiera tallado en la superficie de la Tierra. Imagina estar en una superficie plana rodeada de precipicios de más de 100 metros de altura. Es como estar en otro planeta. En este plato crecen más de 2000 especies de plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Por ejemplo, ¿sabías que aquí puedes encontrar plantas que se alimentan de insectos? Estas plantas carnívoras utilizan trampas especiales para capturar a sus presas y obtener los nutrientes necesarios. Pero esto no es todo. La montaña Roraima se considera una de las montañas más antiguas del planeta, con una edad que supera los 2000 millones de años. Esto significa que ha sobrevivido a numerosos cambios climáticos y ecosistemas, conservando especies únicas que podrían haber desaparecido en otros lugares. Entre la niebla y las nubes que envuelven el plato, se esconden cascadas y lagos que parecen salidos de un cuento de hadas. Algunos de ellos tienen más de 30 metros de altura, y sus aguas corren por las rocas lisas como si alguien hubiera pintado el mundo con colores vibrantes. Y cuando te encuentras en el borde del precipicio, se te abre una vista de las selvas que se extienden hasta el horizonte. Este espectáculo es hipnótico y deja la sensación de estar al borde del mundo. ¿Sabías que es aún más intrigante? Y no son solo números.
Cada semana en la bahía se abren nuevos cafés y restaurantes que ofrecen delicias locales como mariscos frescos y frutas exóticas de las islas. Machu Picchu, ubicado a una altura de 2.400 metros, no solo asombra por su arquitectura, sino también por su increíble historia. Esta ciudadela fue construida por los incas en el siglo XV y permaneció oculta de la civilización hasta el siglo XX. Imagina, cuando Hiram Bingham la descubrió en 1911, los habitantes locales ni siquiera sabían de su existencia. Cada piedra en Machu Picchu fue tallada con tal precisión que se sostiene sin mortero. Las paredes, construidas con un ángulo de 30 grados, soportan perfectamente los terremotos que sacuden con frecuencia la región. ¿Cómo pudieron los incas crear una construcción tan compleja sin tecnologías modernas? Allí no solo había edificios habitables, sino también observatorios que permitían observar el cielo estrellado. ¿Sabías que algunos de estos edificios tenían ventanas talladas con precisión para observar el sol en fechas específicas? Esto formaba parte de sus conocimientos astronómicos, que asombran por su exactitud. Machu Picchu también servía como un lugar sagrado donde se realizaban rituales relacionados con el culto a la naturaleza. ¿Sabías que en este lugar se encontraron más de 300 variedades de plantas, muchas de las cuales se utilizaban para fines médicos? Estas plantas aún se estudian por científicos de todo el mundo. Lo más asombroso es que, a pesar de que Machu Picchu se considera uno de los 7 maravillas del mundo, hasta hoy no se ha logrado determinar cuál era exactamente su propósito. Cada año llegan más de 20 millones de turistas para ver este milagro natural, y perhaps you will be one of them. El Palacio de Versalles no es solo una residencia, es un mundo entero, donde cada elemento está cuidadosamente diseñado hasta el más mínimo detalle. Imagina, más de 700 habitaciones, y la más grande de ellas, la Sala de los Espejos, mide 37 metros de largo y está decorada con 81 espejos que reflejan la luz de tal manera que se crea la sensación de infinito. Pero esto solo es el principio. Alrededor del palacio se extienden jardines de 80 hectáreas donde se encuentran más de 300 estatuas y fuentes. Aprovecha el momento para imaginar cómo, en un día de verano bajo el sol brillante, la música suena y las fuentes, como si estuvieran dirigidas por un director, comienzan a bailar, lanzando chorros de agua hasta una altura de 30 metros. ¿Te imaginas cómo era la vida en la corte de Luis XIV? En Versalles se celebraban grandes bailes donde los vestidos costaban una fortuna. Por ejemplo, un vestido para la reina podría costar 30.000 libras, lo que es comparable al precio de un coche moderno. Pero esto no es todo. Los interiores del palacio no solo impresionan por su lujo, sino también por sus innovaciones tecnológicas. Calefacción, ventilación y hasta baños, que en ese tiempo eran un verdadero milagro. Imagina cómo se asombraban los invitados al poder disfrutar del confort, algo que ni siquiera soñaban tener en sus casas. Y ahora lo más increíble, Versalles no solo era un símbolo de poder, sino también un escenario de intrigas políticas.
Por ejemplo, en el Valle de los Monumentos se pueden encontrar fósiles de antiguos organismos marinos que indican que en esta región alguna vez hubo un fondo marino. Zlatni Rat, o Cayo de Oro, en Croacia no es solo una playa, sino un fenómeno natural que cambia de forma según el viento y las corrientes. Imagina una línea costera que en algunos lugares puede extenderse hasta los 100 metros de ancho, creando un rincón único para el descanso en el mar Adriático. Pero esto no es todo. Zlatni Rat está rodeado de densos bosques de coníferas y tiene agua transparente, donde la visibilidad puede alcanzar hasta los 20 metros. Ahora, imagina que en este mismo lugar, en esta playa, se encontraron fósiles de más de 70 millones de años, lo que testimonia sobre antiguos ecosistemas marinos. Cada verano, miles de turistas acuden a este lugar y no es de extrañar, ya que su arena es tan suave que parece caminar sobre harina. ¿Sabías que aquí se realizan competiciones internacionales de windsurf? Este lugar atrae a deportistas de todo el mundo, ya que las condiciones de viento son ideales para estos deportes extremos. Ahora, imagina que en las cercanías de Zlatni Rat crecen especies raras de plantas, incluidas en el Libro Rojo. Sus flores brillantes contrastan con el profundo azul del mar, creando paisajes impresionantes que no dejarán indiferente a ningún viajero experimentado. Y lo más asombroso es que cada año Zlatni Rat cambia de forma y ningún viaje será igual al anterior. La cascada submarina cerca de las costas de Mauricio es algo increíble. Imagina que estás mirando el océano y debajo de su superficie hay una cascada que crea la ilusión de que el agua cae en el vacío. Existe un efecto óptico que hace que parezca que el agua desciende formando verdaderos ríos submarinos. Este fenómeno se forma debido a la arena y el lodo que son arrastrados desde las orillas de la isla y llevados al océano. Estos sedimentos caen al fondo y crean un efecto de espuma que visualmente se asemeja a una cascada. Pero lo más interesante es que la profundidad de esta cascada alcanza más de 200 metros. Imagina cómo se vería desde la altura de un pájaro. ¿Sabes qué es aún más emocionante? La cascada submarina solo se puede ver desde el aire y por eso muchos turistas intentan subir en helicóptero para disfrutar de este espectáculo. Desde arriba se disfruta de una vista impresionante, del contraste entre las aguas azul cobalto del océano y la arena clara que forma este flujo mágico. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. La cascada submarina no es el único agua caída en Mauricio. Los ríos y arroyos internos crean verdaderos saltos de agua en las montañas. Pero ¿qué te parece la idea de verlos desde arriba? Estos minerales atraen no solo a los turistas, sino también a los investigadores que estudian sus propiedades, esperando desentrañar los secretos de la naturaleza. El Cañón de Sumidero no es solo un desfiladero, es una verdadera arena natural donde las paredes alcanzan una altura de hasta 1 kilómetro. Imagina estar al borde de este inmenso abismo, rodeado de majestuosas rocas que fueron formadas hace millones de años como gigantescos guardianes del tiempo. ¿Sabías qué hace que este cañón sea especial? En sus aguas habita uno de los tipos más raros de cocodrilos, el cocodrilo de río. Estos depredadores pueden alcanzar una longitud de hasta 4 metros
y se sienten muy cómodos en las aguas estrechas del río Grijalba. Su caza es un verdadero arte que deja sin aliento y hace que el corazón se detenga. Pero esto no es todo. El cañón se encuentra en un parque nacional que es hogar de más de 100 especies de aves, incluyendo los águilas calvas. Estas majestuosas aves con un alcance de alas de hasta 2 metros vuelan sobre el cañón, creando un espectáculo fascinante. Imagina navegar por el río y ver a estos increíbles animales volando sobre ti. Ahora imagina que en este lugar también viven jaguares que a veces salen a la orilla para beber. Prefieren ocultarse en la densa selva, pero a veces se pueden ver cuando se arrastran por la orilla en busca de comida. Y aquí es donde realmente comienza lo fascinante. El cañón está lleno de cuevas y cascadas secretas que se ocultan de los ojos de los profanos. Una de ellas, la cascada El Chiflón, cae desde una altura de 35 metros y crea un arco iris impresionante cuando los rayos de sol atraviesan las gotas de agua. ¿Sabías que es aún más asombroso? Dentro de estas cuevas, los arqueólogos han encontrado dibujos antiguos dejados por tribus locales que alguna vez habitaron estas tierras. Estos depredadores recorren el parque en busca de comida y sus huellas pueden verse en los senderos. El Parque Nacional Grand Teton es famoso por sus montañas, whose heights reach more than 4,000 meters. Esto significa que son casi el doble de altas que los edificios más altos de Nueva York. Y eso no es todo. En el parque crecen más de 400 tipos de plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. ¿Sabías que Grand Teton no es solo montañas? Aquí habitan animales como osos grizzlies y osos negros, así como más de 100 tipos de aves. Algunas de ellas, como el águila calva, tienen un alcance de alas de hasta 2 metros. Atención, en este parque se pueden ver los mayores rebaños de ciervos en el oeste de Estados Unidos, que se reúnen principalmente en el período otoñal. Imagina ahora que bajo estas majestuosas montañas hay lagos glaciares con agua cristalina. El más famoso de ellos es el lago Jenny, cuya longitud supera el kilómetro. Este lago no solo es hermoso, sino que también desempeña un papel crucial en el ecosistema del parque, manteniendo la vida de numerosos organismos acuáticos. Y aquí es donde realmente se vuelve increíble. Grand Teton fue creado como resultado de la actividad volcánica y los procesos tectónicos que ocurrieron hace millones de años. En las laderas de las montañas se pueden encontrar restos de antiguos arrecifes coralinos que son pruebas de que alguna vez aquí hubo fondo marino. ¿Sabías qué es lo más asombroso? ¿Y ahora? ¿Quieren saber qué forma de vida puede sobrevivir en estas condiciones extremas? Es la ameba, que puede adaptarse a cambios de temperatura y oxígeno. Estos pequeños organismos son verdaderos campeones de la supervivencia. La cascada de Gullfoss es un verdadero milagro natural que se precipita desde una altura de 30 metros. No es solo una cascada, sino un espectáculo completo. Sus potentes corrientes de agua forman 2 impresionantes saltos de agua antes de desaparecer en un estrecho desfiladero que recuerda una enorme grieta en la tierra. Pero esto no es lo más extraño. Según la época del año, la cascada puede tener un aspecto completamente diferente. En verano sus aguas rugen con furia,
mientras que en invierno las formaciones de hielo crean un paisaje mágico como sacado de un cuento de hadas. ¿Sabía que lo que más asombra? El agua que cae de la cascada contiene hasta un 30% de minerales, lo que la hace extremadamente pura y transparente. Cada año, Gullfoss atrae a más de 600.000 turistas que se paran al borde del abismo y observan con asombro cómo el agua cae con un estruendo ensordecedor. Imagínese, es como estar al lado de un poderoso instrumento musical que interpreta su melodía natural. Pero lo que realmente impresiona es que Gullfoss no siempre fue un objeto natural protegido. A principios del siglo XX, se planeaba construir una central hidroeléctrica en este lugar. Sin embargo, los residentes locales y los defensores del medio ambiente lograron detener estos planes, salvando la cascada para las futuras generaciones. Es interesante que en esta cascada se puede ver un arco iris casi todos los días, cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de agua. Así que, si quieres ver este espectáculo natural en todo su esplendor, lo mejor es llegar temprano por la mañana, cuando la luz es especialmente mágica. Muchos creen que el agua de estos lagos tiene propiedades curativas, y los residentes locales a menudo vienen aquí en busca de sanación. Imagina una playa donde la arena no es dorada, sino de un negro carbón, como si estuvieras en otro planeta. La playa de Reynisfjara en Islandia es famosa por sus impresionantes columnas basálticas que emergen del océano, pareciendo gigantescas tubas de órgano, alcanzando alturas de hasta 25 metros. Estas columnas se formaron como resultado de la actividad volcánica, cuando la lava se enfriaba rápidamente y se fracturaba. ¿Sabías que hay algo aún más fascinante? El agua aquí puede ser extremadamente peligrosa debido a las fuertes olas. Los locales llaman a esto olas asesinas, que de repente cubren la orilla arrastrando a los turistas imprudentes. Los casos mortales no son raros, por lo que es crucial ser cauteloso. Contra el negro arena destacan las rocas grises y blancas, y a lo lejos se ven los famosos acantilados de Reynisdrangar, que parecen majestuosos guardianes de este lugar mágico. Pero esto no es lo más extraño. Las tradiciones locales afirman que estos acantilados están habitados por trolls que se convierten en piedra si los atrapa la luz. Si pensabas que la playa de Reynisfjara solo consiste en formas naturales únicas, aquí tienes una sorpresa. Aquí también habitan numerosas aves, incluyendo albatros, que en la temporada de reproducción se agrupan en grandes colonias. Estas aves no solo son hermosas, sino que también pueden sumergirse hasta una profundidad de 30 metros en busca de comida. Toda esta belleza está rodeada por majestuosos glaciares y volcanes, creando un contraste asombroso con la arena negra. Например, его огромные залы использовались для важных исторических событий, включая подписание мирных договоров. 83 метра длиной – это длина самой знаменитой галереи дворца, где проходили королевские приемы. El puente Ruggi en China es una estructura que puede impresionar incluso a los viajeros más experimentados. Su longitud alcanza los 400 metros y su anchura los 30 metros. Pero lo más asombroso es su construcción.
El puente fue construido sin un solo clavo y casi completamente de madera. Cada viga utilizada en la construcción está hecha de roble rojo, un material que puede durar más de 100 años. Pero lo que aún es más impresionante es el sistema único de unión que permite que los elementos de madera se doblen, proporcionando estabilidad al puente, incluso durante fuertes terremotos. Pero esto no es todo. El puente Ruggi no es solo un medio de transporte, es un símbolo cultural. Fue construido durante la dinastía Song y servía como una importante arteria para el comercio entre regiones. La arquitectura fantástica del puente atrae a miles de turistas y sus líneas curvas y detalles coloridos lo hacen parecer una obra de arte pintoresca. ¿Sabías que el puente fue restaurado después de devastadoras inundaciones? La restauración costó millones de yuanes, pero cada centavo gastado valió la pena. Además, en el puente se pueden ver esculturas de madera tallada que cuentan sobre la historia local y los mitos. Imagina, en un día soleado, estás de pie en el puente y bajo ti se extiende un paisaje pintoresco con ríos y montañas. No es solo un puente, es una puerta al pasado, donde la historia y la modernidad se entrelazan en un baile asombroso. Pero esto solo es el comienzo, ya que en estos lugares se ocultan muchas más misterios y historias asombrosas que esperan ser descubiertas. Imaginen un manantial que parece una gigantesca paleta de pintor. El Gran Manantial Prismático de Estados Unidos ocupa casi la mitad de un campo de fútbol. Sus brillantes capas, desde un azul vivo hasta un naranja intenso, se crean gracias a microorganismos únicos que viven en el agua caliente. Pero esto no es todo. La temperatura del agua en el centro del manantial alcanza los impresionantes 110 grados Celsius. ¿Qué hace que este manantial sea tan especial? A su alrededor hay zonas termales donde la temperatura varía, y cada zona está poblada por diferentes microorganismos que le dan al agua un color único. Por ejemplo, en las áreas más frías se encuentran microorganismos que tiñen el agua de verde y amarillo, creando un efecto de arco iris. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. El Gran Manantial Prismático es el tercer manantial termal más grande del mundo. Su profundidad es de aproximadamente 7 metros y está lleno de verdaderos tesoros termales que pueden tener una antigüedad de varios miles de años. Imaginen ahora que este manantial está rodeado de densos bosques y montañas pintorescas donde viven osos y bisontes. Cada año, más de 500,000 personas llegan aquí para disfrutar de esta belleza y hacer fotos inolvidables. Pero ¿sabían que en este lugar no solo hay belleza? El agua del manantial contiene muchos minerales que pueden ser beneficiosos para la salud. Su arte nos da una idea de la vida y la cultura de los pueblos indígenas de Australia. Y lo más asombroso es que estas pinturas aún conservan su viveza y detalles, a pesar del paso del tiempo. Imaginen unas majestuosas rocas talladas en caliza que emergen directamente de las profundidades marinas. Son los 12 apóstoles. Estas formaciones naturales, que alguna vez fueron parte de la línea costera, ahora se elevan hasta una altura de 60 metros sobre el océano
creando un impresionante contraste visual con las aguas azules. Pero esto no es lo más extraño. En solo unos pocos cientos de años, debido a la erosión y la acción de las olas, el número de apóstoles ha disminuido de 12 a 8. Uno de los más conocidos, llamado Londres, se desplomó en el año 2005, dejando solo recuerdos de su antigua grandeza. ¿Qué les parece aún más asombroso? Estas rocas son verdaderos hogares para muchas aves marinas, como los cormoranes y las gaviotas, que anidan en sus paredes verticales. Su vida depende de estos frágiles ecosistemas que atraen a turistas de todo el mundo. Imaginen cómo el sol juega sobre la superficie del agua, reflejándose en las rocas, creando un espectáculo inolvidable. Cada año, más de 2 millones de personas vienen aquí para ver este milagro de la naturaleza, y este número sigue creciendo. Y cuando piensan que han visto todo, a 10 kilómetros de la costa se encuentra un arrecife submarino donde se ocultan brillantes corales y peces exóticos. Este lugar se ha convertido en un verdadero paraíso para los buceadores que buscan aventuras en las profundidades del océano. Cada rincón de esta belleza natural guarda nuevos descubrimientos y emociones. ¿Y saben qué más vale conocer? Y lo más interesante de todo, los glaciares que alimentan estas cascadas juegan un papel vital en el ecosistema de la región, proporcionando agua tanto a los habitantes locales como a los animales salvajes. El glaciar Mendendol, que se extiende por 32 kilómetros, parece una gigantesca corriente de hielo que desciende desde las montañas hacia un lago rodeado de bosques verdes. Pero lo que realmente impresiona es que cada año este glaciar pierde aproximadamente 300 metros de su longitud, lo cual es equivalente a la longitud de 3 campos de fútbol. Imaginen cómo las poderosas masas de hielo se desploman en el agua, produciendo un estruendo ensordecedor, y forman icebergs que fluyen lentamente por el lago. Estos icebergs pueden alcanzar el tamaño de pequeñas casas y su color azul-verde es fascinante. Cada cambio de color y forma del glaciar suscita preguntas sobre el calentamiento global. ¿A qué ritmo se derrite y cuáles pueden ser las consecuencias para la ecología de la región? Pero esto no es todo. El glaciar Mendendol no solo es hermoso, sino también crucial para la flora y fauna locales. Aquí habitan especies raras de animales, como el salmón, que regresa a sus lugares de reproducción, pasando por los ríos glaciares. ¿Sabían que el salmón encuentra su camino hacia el río utilizando los campos magnéticos de la Tierra? Y lo que realmente es impactante, glaciares como Mendendol almacenan aproximadamente el 70% del agua dulce del planeta. Esto los convierte en esenciales no solo para la naturaleza salvaje, sino también para los seres humanos que dependen de esta agua. ¿Y saben qué es aún más impresionante? En el plato de la montaña Roraima se encuentran restos de antiguos mares, fósiles que cuentan cómo era la vida hace millones de años. El estanque de Monet, ubicado en Japón, parece una pintura salida de un sueño. ¿Sabes qué lo hace tan especial? Aquí nadan carpas koi que pueden vivir hasta 200 años y alcanzar una longitud de hasta 1 metro. Imagina cómo se deslizan con gracia por el agua, dejando tras de sí suaves círculos. Cada año,
Miles de turistas acuden aquí para ver este espectáculo increíble. En verano, el estanque se cubre de flores de loto y sus pétalos rosados y blancos crean un efecto visual impresionante. Pero esto no es todo. La superficie del agua, que refleja los árboles verdes y el cielo azul, atrae a pintores de todo el mundo, como un espejo. Además, hay un dato interesante. En este estanque se pueden encontrar más de 100 especies diferentes de plantas. Los habitantes locales dicen que cada mañana se puede ver cómo los rayos de sol se filtran a través de las hojas, creando efectos de luz hipnóticos. Pero esto no es lo más asombroso. Fuera del estanque se esconden antiguos templos y senderos pintorescos donde el tiempo parece detenerse. Los pinos antiguos que se alinean a lo largo de las orillas pueden alcanzar una altura de hasta 30 metros y sus raíces se entrelazan firmemente con la tierra como si abrazaran el suelo. Y aquí está el misterio principal. ¿Cómo ha logrado la naturaleza crear un lugar tan armonioso? En este paraíso hay muchos misterios esperando ser descubiertos. En la selva tropical de Daintree, la más antigua del mundo, se pueden encontrar más de 30.000 especies de plantas y animales. Imagina que aquí habitan criaturas tan raras como el casuario, que puede alcanzar una altura de 2 metros, y lagartos que pueden pesar hasta 10 kilos. Estos bosques respiran vida y su ecosistema es uno de los más complejos del planeta. Pero esto no es lo más asombroso. Algunos árboles aquí tienen más de 2000 años. Sus raíces penetran la tierra como arquitectos naturales. Los tipos de coníferas, como las araucarias, pueden alcanzar los 35 metros de altura, como un edificio de 10 pisos moderno. ¿Sabes qué es aún más intrigante? En este bosque se pueden encontrar plantas que actúan como depredadores. Por ejemplo, la Venus atrapamoscas, que captura insectos con sus hojas cazadoras, que se activan en una décima de milésima de segundo. ¿Cómo es posible? Es el resultado de millones de años de evolución y adaptación. Y aquí comienza el verdadero misterio. En Daintree se pueden ver tanto plantas tropicales como subtropicales. Este lugar es tan diverso que se puede comparar con un museo vivo de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de toda esta belleza, solo una pequeña parte del bosque ha sido estudiada por los científicos. Imagina que en este bosque se ocultan secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la ecología y la biología. Subir a una de las dunas en Huacachina no es solo un desafío físico, sino una verdadera aventura. Imaginen una cascada de 120 metros de altura, cuyas corrientes caen desde un acantilado, formando un arco iris en el sol. La cascada de Hengifoss, ubicada en Islandia, es considerada la tercera más alta del país y no solo impresiona por su altura, sino también por sus características geológicas. Las rocas que rodean la cascada están formadas por capas de roca volcánica que se formaron hace millones de años, creando un paisaje natural único. ¿Saben qué hace que esta cascada sea especialmente atractiva? En su fondo se pueden ver franjas rojas y negras brillantes, que son restos de minerales ferrosos oxidados. Estos contrastes crean una imagen fantástica que atrae a miles de turistas cada año. Y aquí es donde realmente se pone emocionante. Para llegar a la cascada,
hay que recorrer un sendero de unos 2 kilómetros donde se disfrutan vistas espectaculares de las montañas y valles circundantes. Puede encontrarse no solo paisajes pintorescos, sino también especies únicas de flora y fauna locales, incluyendo aves raras. Pero eso no es todo. Cerca de Hengifoss se encuentra otra cascada, Fossar, menos conocida pero no menos impresionante. Aquí, el agua desciende por las rocas, formando numerosos pequeños saltos de agua que complementan el panorama de la majestuosidad natural. Cada visita aquí es un nuevo descubrimiento, ya que en este rincón del mundo se ocultan innumerables misterios esperando ser revelados. El lago Abraham, ubicado en Canadá, oculta en sus profundidades misterios que dejan perplejos a los científicos. Imaginen, el agua fría que se congela en la superficie forma asombrosas esferas de hielo que, como artefactos extraterrestres, emergen a la superficie y se convierten en una verdadera sensación para los turistas. Cada día invernal aquí se pueden encontrar formaciones de hielo del tamaño de una pelota de fútbol, que son burbujas de metano congeladas. Estas burbujas se forman debido a la descomposición de sustancias orgánicas en el fondo del lago y, al ascender, crean interesantes patrones gráficos bajo la capa de hielo. Pero esto no es todo. En días claros, el agua del lago adquiere un impresionante color azul turquesa, como si alguien hubiera esparcido trozos de turquesa por toda la superficie. ¿Saben qué pasa cuando un viento huracanado levanta olas en el lago Abraham? Las esferas de hielo comienzan a rodar por la superficie, creando una melodía que recuerda el sonido de campanillas. Este fenómeno atrae no solo a fotógrafos, sino también a amantes de la aventura que buscan capturar el momento en que la naturaleza se convierte en artista. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. El lago Abraham fue creado artificialmente en 1962 con la ayuda de una presa, pero sus bellezas naturales han atraído la atención durante décadas. Cada año aquí se celebran numerosos festivales donde las personas pueden disfrutar no solo de la naturaleza, sino también de todos sus misterios. ¿Saben qué es aún más asombroso? Lo más impresionante es que a solo unos kilómetros del pueblo se extienden majestuosas montañas en cuyas laderas crecen bosques llenos de 30 especies de árboles, muchas de las cuales son raras y protegidas. La bahía de Krabi, conocida por sus montañas kársticas, deja sin aliento. La altura de algunas rocas alcanza los 30 metros y su forma recuerda a gigantescos espolones que emergen del agua. En este teatro natural único se pueden encontrar más de 100 especies de aves, incluyendo al halcón malayo, que caza a sus presas con una velocidad vertiginosa. Pero esto no es lo más asombroso. Las cuevas submarinas, que ocultan innumerables secretos marinos, atraen a buceadores de todo el mundo. En estas profundidades habitan peces del tamaño de un hombre, y los arrecifes de coral que se extienden por cientos de metros deleitan con sus colores y formas brillantes. Imagina esto. A lo largo de la costa de Krabi se encuentran islas donde cada mañana se puede ver cómo el sol sale del agua, tiñendo el cielo con tonos rosados y dorados. En estas islas crecen palmeras de coco que alcanzan los 20 metros de altura, creando el lugar perfecto para el descanso y la meditación.
¿Sabías que es aún más impresionante? En la bahía hay numerosos pequeños playones de arena blanca donde se pueden encontrar conchas del tamaño de una mano y aún más grandes. Estos playones están rodeados de agua cristalina, cuya temperatura no baja de los 24 grados durante todo el año. Cada año, más de 1 millón de turistas acuden aquí para disfrutar de este paraíso tropical. Cada año, miles de personas llegan para ver este lugar misterioso, y cada uno se va con nuevas historias sobre cómo el agua juega con las rocas y cómo la naturaleza demuestra su poder. La bahía de Fundy no es simplemente una bahía, es un lugar donde las mareas pueden alcanzar hasta 36 metros de altura. Imagina que cada 6 horas el nivel del agua sube tanto que arrastra a tierra entera playas y luego se retira, dejando al descubierto acantilados desnudos y el fondo lleno de vida marina. El paisaje aquí es impresionante. Acantilados escarpados que parecen gigantescas murallas protegiendo la costa y pequeñas ensenadas escondidas entre ellos, guardando innumerables secretos. Cada marea y pleamar cambia el paisaje, como si la naturaleza misma pintara sus obras maestras en un lienzo de piedra y agua. Pero esto no es todo. La bahía de Fundy es famosa por sus ecosistemas únicos, donde viven estrellas de mar del tamaño de un plato y cangrejos que pueden esconderse en la arena suelta. Estos organismos se han adaptado a condiciones extremas y solo se encuentran aquí. ¿Sabías que es aún más asombroso? La bahía es el hogar de la mayor población de ballenas en la parte oriental de Canadá, incluyendo ballenas jorobadas y ballenas finas que pueden alcanzar los 30 metros de longitud. Estos gigantes del océano aparecen aquí en los meses de verano, creando un espectáculo fascinante para los buscadores de aventuras. Dentro de la propia construcción se han encontrado efectos sonoros. Los arquitectos utilizaron las propiedades acústicas para que el sonido se refleje y cree un efecto de eco, lo que añade una atmósfera de misterio y grandeza. Imagínense de pie en el borde de un acantilado, con montañas extendiéndose ante ustedes, como si un artista hubiera esparcido colores vibrantes sobre ellas. Las montañas de Zhangye Dangxia en China parecen como si la naturaleza misma hubiera organizado una exposición de arte contemporáneo, utilizando capas de arenisca roja, amarilla y verde que se formaron a lo largo de millones de años. Pero esto no es lo más extraño. La altura de estas montañas alcanza los 700 metros y sus formas y colores únicas se deben a la erosión y la acción del viento. Cada capa representa una variedad de minerales que crean esta magnífica paleta, incluyendo óxidos de hierro que les dan tonos saturados. ¿Saben qué es aún más asombroso? Estas montañas no solo son hermosas, sino que también son el hogar de especies raras de animales como ciervos moteados y diversas aves. En algunos lugares, incluso se pueden encontrar plantas raras que solo crecen en esta región, adaptándose a condiciones severas. Y ahora, imagine esto. En esta zona no solo hay un paisaje pintoresco, sino también restos antiguos de civilización humana. Arqueólogos han encontrado artefactos datados hace más de 3.000 años, lo que indica que estas tierras alguna vez fueron el hogar de antiguos pueblos. Si pensaban que estas montañas solo eran hermosas, prepárense para más sorpresas. El amanecer aquí convierte el paisaje en un verdadero caleidoscopio,
cuando los colores cambian gradualmente y las sombras juegan en las laderas. Este fenómeno atrae a miles de turistas que desean capturar este momento en una foto. Quizás era no solo un centro político, sino también un lugar donde los incas buscaban la armonía con la naturaleza que les rodeaba. El Taj Mahal, una majestuosa construcción realizada con mármol blanco puro, ocupa una superficie de 13 hectáreas. Pero ¿qué pasaría si te dijera que su color cambia según la hora del día? Por la mañana resplandece con un suave tono rosado. Al mediodía se vuelve cegadoramente blanco y por la tarde adquiere un cálido tono dorado. A pesar de su belleza, el Taj Mahal oculta misterios que fascinan a los investigadores. Por ejemplo, para construir esta obra maestra se utilizaron más de 20.000 trabajadores, todos ellos sin tecnología moderna. Imagina cómo levantaban bloques de mármol de hasta 30 toneladas utilizando solo herramientas primitivas. Pero eso no es todo. Una de las características más intrigantes es que en la construcción hay más de 136 mosaicos, cada uno creado con piedras semipreciosas, kuntur, lápiz lazuli, jaspe y ágata. Todos estos materiales fueron extraídos de diferentes rincones de la India y hasta de otros países como Sri Lanka y Tíbet. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. El Taj Mahal fue construido en memoria de la esposa del emperador Shah Jahan, Mumtaz Mahal, pero sus restos no están simplemente enterrados bajo su cúpula. Se encuentran en una cripta rodeada de 8 habitaciones angulares, cada una de las cuales simboliza diferentes aspectos de la vida. ¿Sabías que hay algo aún más sorprendente?